¿Alguna vez has visto algo tan extraño en la naturaleza que se te haya quedado grabado durante años? Una bestia demasiado grande para esconderse, una sombra en la selva, un chapoteo en el oscuro océano. La mayoría de la gente descarta estas visiones como leyendas, pero a veces dejan huesos. En los fríos bosques de la prehistórica Sudamérica, caminaba sobre 4 patas una criatura tan enorme que los primeros humanos pudieron confundirla con un dios. El Arctotherium angustidens, el oso gigante de cara corta. De pie superaba los 3 metros y alcanzaba más de 1500 kilos, más que un bisonte actual. Las leyendas indígenas hablaban de un monstruo que aplastaba huesos con un golpe y hacía temblar la tierra con sus pasos. Un espíritu de venganza que nadie quería encontrar. La realidad era incluso más aterradora. No solo fue el oso más grande descubierto, también uno de los depredadores terrestres más dominantes. Sus fósiles aparecieron junto a caballos, camellos y hasta otros depredadores. Su mordida podía partir pelvis enteras y no era un carroñero, cazaba. Algunos científicos creen que su tamaño fue resultado de la competencia con otras megafaunas, que lo obligó a volverse más fuerte y agresivo. Sus largas patas delanteras le daban una postura inclinada y amenazante. Imagina verlo entre la niebla, erguido, rugiendo más fuerte que cualquier bestia actual. El mito de un oso divino no era miedo. Era memoria transmitida por quienes sobrevivieron a un encuentro. Antes de continuar, un reto. ¿A cuál de estas bestias no te gustaría enfrentarte? Déjalo en los comentarios y de paso, suscríbete para no perderte lo que viene. Mucho antes de que los dinosaurios dominaran la Tierra, los océanos escondían algo aún más extraño. El Haekelopterus rhenaniae, el escorpión marino. No era del tamaño de tu mano, sino de un hombre adulto. Podía alcanzar 2,4 metros, con garras como lanzas y extremidades blindadas. Era una pesadilla bajo las olas que cazaba peces, artrópodos y quizás vertebrados primitivos. Las culturas antiguas advertían a los niños sobre demonios acuáticos gigantes que los arrastraban al fondo. Relatos considerados fantasía hasta que los paleontólogos hallaron garras tan grandes que parecían huesos de dinosaurio. El escorpión marino era real y aterrador. Usaba paletas para nadar con velocidad. Tenía grandes ojos compuestos y pinzas diseñadas para atrapar y aplastar. Imagina estar con el agua hasta los tobillos, creyendo en la calma, sin saber que un depredador de múltiples patas acechaba en la orilla. Hoy no queda nada parecido, pero sus fósiles cuentan que dominaba. Y si algo así se escondía bajo la superficie, ¿qué más podría haber en la oscuridad? En lo profundo de la Amazonía, donde apenas entra la luz, acecha el escarabajo titán, con hasta 16,5 centímetros. Uno de los insectos más grandes actuales. Lo que aterroriza no es su tamaño, sino el sonido. Emite un silbido agudo como vapor cuando se siente amenazado. Sus mandíbulas pueden partir un lápiz y, según informes, perforar la piel humana. En leyendas, era un demonio del bosque con mandíbulas metálicas que atacaba en la noche. Aunque la ciencia descarta esos relatos, persiste un misterio. Nunca se ha hallado una larva viva. Pasan años bajo tierra y nadie sabe cómo son ni qué tamaño alcanzan. Para un ser tan enorme, es casi invisible, lo que hace que las advertencias no suenen tan exageradas. En Europa, los relatos de espíritus con cuernos se inspiraban en el Megaloceros giganteus, el ciervo gigante irlandés. Medía más de 2 metros a los hombros y sus astas alcanzaban 3,6 metros de ancho. Los humanos lo dibujaban en cuevas, rodeado de símbolos y fuego, como un dios del bosque o presagio de muerte.
fósiles en Irlanda originaron la leyenda del rey caído del bosque. A pesar de su tamaño, era herbívoro, pastaba y usaba sus cuernos para luchar por el dominio. Sin embargo, esos cuernos pudieron condenarlo. En bosques densos se enganchaban, dificultando movimiento y apareamiento, lo que contribuyó a su desaparición, pero no de la memoria. Hoy aún se cuentan historias de ciervos fantasma con coronas óseas que emergen en la niebla. Cuando pensamos en cocodrilos, imaginamos aguas turbias y emboscadas lentas. Pero en Australia existió el Quincana fortirostrum, un depredador terrestre de 6 metros con patas largas y dientes cerrados. No emboscaba, perseguía. Las leyendas aborígenes hablaban de lagartos monstruosos que arrastraban personas a madrigueras, advertencias basadas en realidad. Sus fósiles se hallaron lejos de pantanos, confirmando que vivía en tierra firme, lo que lo hacía aún más peligroso. Algunos creen que convivió con los primeros aborígenes, dejando un eco en sus mitos. Y aunque se extinguió hace decenas de miles de años, en el norte australiano aún se cuentan avistamientos y huellas extrañas. ¿Imaginación o recuerdos transmitidos de boca en boca? Hace siglos, marineros narraban criaturas aladas que volaban sobre el mar. No eran dragones, sino los ancestros gigantes de los peces voladores. Con aletas alargadas como 4 alas, podían planear más de 15 metros para escapar de depredadores. Sus fósiles muestran desgaste por choques con el agua, prueba de vuelos constantes. Para un marinero, ver un pez surcar el aire junto al barco era inolvidable. Así nacieron mitos de aves marinas con escamas, señales de tormentas o mensajes divinos. Incluso hoy son difíciles de filmar, lo que mantiene su aura de misterio. En el Pacífico Norte, exploradores hablaban de bestias tan largas como barcos. Eran reales. Hydrodamalis gigas, la vaca marina de Steller. Con 9 metros y más de 10 toneladas, era un pariente del manatí, pero mucho más grande. Georg Wilhelm Steller la describió en 1741 como un monstruo marino. Se alimentaba de algas, se movía en grupos pacíficos y no temía a los humanos. Esa confianza fue su ruina. En solo 27 años fue exterminada. Los pueblos indígenas ya hablaban de gigantes gentiles que ayudaban a pescadores, no mitos, sino recuerdos de una criatura demasiado lenta para sobrevivirnos. En Sudamérica, el folclore contaba historias de gigantes lentos que arrancaban árboles y bloqueaban ríos. Eran reales. El Megatherium americanum, el perezoso terrestre gigante, medía más de 3,6 metros y pesaba como un elefante. No era el perezoso arbóreo actual, sino un animal robusto que podía erguirse y usar sus garras para alimentarse o defenderse. Sus huesos hallados en el siglo XVIII sorprendieron a la ciencia, pero los pueblos originarios ya lo temían. Algunos restos muestran marcas de armas humanas, prueba de encuentros directos. No era agresivo, pero su tamaño lo hacía casi intocable. Algunos sobrevivieron hasta hace 10.000 años, coincidiendo con los primeros humanos en América. Eso significa que lo vieron, lo cazaron y lo recordaron. Su extinción se debió al clima, la pérdida de hábitat y probablemente a nosotros. Hoy solo quedan huesos, mitos e historias de la selva sobre algo demasiado grande para ser viento, demasiado real para ser fantasía. Estas no eran fábulas para dormir, eran bestias de hueso y músculo que dominaron bosques, ríos, océanos y cielos. Desde un oso que superaba al bisonte hasta una vaca marina exterminada en menos de 3 décadas. Cada mito escondía una verdad.
Los humanos intentaban dar sentido a lo que enfrentaban en los extremos de la naturaleza. Es fácil reírse de monstruos voladores o cocodrilos terrestres, pero el patrón es claro. El miedo forma memoria, la memoria crea mito, y los mitos rara vez surgen de la nada. La pregunta no es si existieron, sino cuántas más criaturas permanecen ocultas en rincones olvidados del tiempo. ¿Cuál de estas bestias te daría más miedo si volviera hoy? Cuéntamelo en los comentarios, y si disfrutas de estas historias, dale a me gusta y suscríbete, porque el pasado nunca murió, solo está dormido. ¿Alguna vez te has preguntado qué se esconde bajo las olas, más allá de donde llega la luz? Sabemos más de Marte que de nuestros océanos. Más del 80% del mar sigue inexplorado. Así que cuando marineros hablaban de monstruos, quizá no imaginaban un chapoteo demasiado grande, una sombra demasiado rápida, una forma extraña, y luego desaparecía. Durante siglos se habló de bestias con ojos brillantes y mandíbulas aplastantes. Las llamamos leyendas. Pero ¿y si algunas fueran reales? En la mitología nórdica, Jörmungandr era la serpiente que rodeaba el mundo. Durante siglos fue mito, hasta que la ciencia ofreció algo cercano. En 2023, paleontólogos hallaron un fósil casi completo de mosasaurio en Dakota del Norte. Lo llamaron Jormungandr walhallaensis. Medía más de 7 metros, tenía aletas, cola de tiburón y crestas sobre los ojos como cejas enfadadas. Su cráneo y vértebras revelaron no solo un depredador, sino un eslabón entre mosasaurios pequeños y gigantes como mosasaurus. Imagínate un dragón de Komodo con aletas y cola. Así era Jormungandr, dominando mares cretácicos. Una leyenda nacida de la realidad, cuyos huesos esperaron 80 millones de años. Pero eso era solo el principio. Los mitos nórdicos también hablaban del Hafgufa, criatura tan grande que parecía isla. Marineros aseguraban que barcos navegaban entre sus mandíbulas para luego ser tragados. En 2023, científicos propusieron que el Hafgufa era en realidad una ballena usando alimentación por trampa. Permanecían inmóviles, boca abierta, atrayendo peces hasta caer en la trampa. Textos como El espejo del rey describían al Hafgufa arrojando alimento para atraer presas y cerrando la boca después, muy parecido a este comportamiento. Incluso el Physiologus hablaba de criaturas cuyo aroma atraía peces directamente a sus mandíbulas. Lo que parecía monstruoso pudo ser solo naturaleza incomprendida. En Grecia se hablaba de cíclopes, gigantes de un solo ojo. Invención, no del todo. La gente halló cráneos de Deinotherium, pariente del elefante. Presentaban una gran cavidad central que parecía un ojo, pero era la fosa nasal donde se unía la trompa. Deinotherium medía más de 4 metros y tenía colmillos curvados hacia atrás. Vagaba por África, Asia y Europa, y sus restos inspiraron mitos. Marineros e isleños no tenían ciencia, tenían imaginación, y de ahí nació el cíclope. Prueba de cómo los mitos llenan vacíos. Mucho antes de los piratas, el mar ya tenía su depredador con espada, Sifactinus. Este pez superaba 6 metros y poseía mandíbulas con colmillos y cuerpo torpedo. Su nombre significa raya espada. A diferencia del pez espada moderno, no cortaba, engullía presas enteras. Se han hallado fósiles con peces completos en su estómago. Uno incluido murió intentando tragar una presa casi de su tamaño. Era veloz e implacable. Marineros temían al pez diabólico que atacaba desde abajo, dejando sangre y burbujas. No era pura fantasía. Su fósil muestra dientes de daga,
y cuerpo aerodinámico, fácil de imaginar en acción, rápido y letal. No necesitaba mito, era real. En leyendas, el Leviatán era una montaña viviente con mandíbulas capaces de aplastar barcos. Durante siglos fue historia, hasta que se descubrió el Leviatán Melvillei. Nombrado por el monstruo bíblico y el autor de Moby Dick, este cetáceo vivió hace 12 millones de años y superaba los 17 metros, rivalizando con el cachalote. Pero tenía algo único: dientes gigantes en ambas mandíbulas. La mayoría de ballenas actuales filtran alimento. Leviatán mordía. Sus dientes medían más de 30 centímetros y estaban diseñados para desgarrar carne y hueso. No comía plancton, cazaba ballenas. Algunos fósiles sugieren enfrentamientos con el megalodón. El océano no solo era profundo, también violento. Marineros contaban historias de bocas enormes emergiendo de las profundidades. Leviatán no atacaba barcos, pero el miedo sería comprensible. Imagínate mirar al mar y ver un monstruo del tamaño de un autobús con dientes como cuchillas. Era real y dominaba como cazador. Su cráneo aún impresiona. Durante siglos, marineros describieron serpientes marinas enroscadas entre olas. Historias imposibles pero con base. El pez remo. Este habitante profundo es el pez óseo más largo jamás registrado, con más de 11 metros. Su cuerpo en forma de cinta, escamas plateadas y cresta roja parecían inventados, pero era real. Viven a miles de metros, lo que explica lo raro de verlos. Cuando uno aparecía muerto en la orilla, causaba pánico. En Japón se creía presagio de tsunamis o terremotos. En otras culturas eran dragones marinos. Sin colmillos ni garras, su tamaño y misterio bastaban para alimentar mitos. Incluso hoy, algunos lo usan como prueba de que no todo es imaginación. Imagínate ser marinero en el siglo XVII viendo una serpiente plateada de 9 metros junto a tu barco. No la llamarías pez, la llamarías serpiente marina. También se contaban historias de peces con mandíbulas giratorias. Ciencia halló que existió. Helicoprion, tiburón prehistórico, tenía una espiral de dientes en su mandíbula inferior, parecida a una sierra circular de medio metro. Durante años no se sabía dónde colocarla. Finalmente, tomografías revelaron que estaba en la boca, funcionando como cuchilla para cortar presas blandas como calamares. Vivió hace más de 270 millones de años y crecía hasta 7 metros. No parecía tiburón clásico, pero era igual de letal. Imagina ver abrirse una boca en espiral, un arma viviente. Historias de dientes en espiral no eran fantasía, eran ecos de esta criatura. Su mandíbula sigue siendo uno de los experimentos evolutivos más extraños. Y si hablamos de rarezas, nada como el pez ojo de barril. Parece imposible, un pez con cabeza transparente. Su cráneo es una cúpula translúcida, llena de líquido que protege ojos en forma de tubos verdes. Vive en aguas profundas, donde no llega la luz. Sus ojos miran hacia arriba para detectar presas bioluminiscentes, pero pueden girar hacia adelante a través del cráneo para atacar. Marineros contaban historias de fantasmas de ojos brillantes que flotaban en la oscuridad. El ojo de barril no es fantasma, es cazador paciente, flotando y observando sin moverse. Su cabeza funciona como escotilla natural, vigilando desde todos los ángulos. En un mundo donde muchos persiguen, este observa. Demuestra que la evolución no siempre apuesta por lo grande, a veces lo hace por lo extraño. Cuando los mitos hablaban de ojos brillantes y cráneos de cristal, quizá veían a este pez. Comenzamos preguntando, ¿y si las leyendas fueran reales? Ahora has visto pruebas. Desde mosasaurios con cejas enfadadas
hasta peces espada prehistóricos, desde ballenas cazadoras de ballenas hasta tiburones con mandíbulas en espiral o peces con cabezas transparentes. El océano siempre guardó secretos más raros que la ficción. Los marineros no estaban del todo equivocados. Les faltaban herramientas para explicar lo que veían. Una sombra se convertía en serpiente, un cráneo en cíclope, una luz en fantasma. Pero detrás de cada mito había algo. Y aquí está la verdad inquietante. Más del 80% del océano sigue inexplorado. Eso significa que estos hallazgos no son el final, son solo el principio. Así que dime, ¿cuál de estas criaturas te sorprendió más? Y lo más importante, ¿qué crees que sigue oculto ahí abajo? Escríbelo en los comentarios, los leo todos. Si te atraen monstruos olvidados, historia real y criaturas que se esconden bajo la superficie, dale a me gusta, suscríbete y activa notificaciones, porque la próxima leyenda podría estar. ¿Alguna vez has oído hablar del gusano de la muerte mongol? Los lugareños dicen que escupe ácido, que vive bajo la arena y que mata con un solo toque. Suena como un mito, ¿verdad? Pero luego los científicos encontraron una criatura real del desierto que encajaba con esa misma descripción. Y eso fue solo el comienzo. La mayoría de la gente piensa que las criaturas míticas son inventadas, pero lo que apareció en la selva, bajo el océano y congelado en el hielo, cuenta otra historia. Porque los 8 casos que vienen ahora no fueron inventados, fueron descubiertos. Empecemos con la criatura que inspiró la leyenda de las aves gigantes devoradoras de hombres, y que era lo suficientemente grande como para llevarse a un niño. Algunos dicen que es roja como la sangre, de unos 60 centímetros, enterrada en las arenas del Gobi. Solo sale en los meses más calurosos, y cuando lo hace, el ganado muere, la gente desaparece y el suelo parece moverse solo. Lo llaman Olgoi Khorkhoi, el gusano de la muerte. Según las historias, puede escupir ácido, electrocutar a su presa y matar con un solo toque. Durante años se creyó que era solo un mito del desierto, hasta que comenzaron a aparecer informes reales. Investigadores soviéticos y occidentales del siglo XX hablaron de vibraciones subterráneas extrañas, muertes de animales sin explicación y fotos de agujeros profundos y antinaturales. Más recientemente, biólogos descubrieron a los anfisbenos, lagartos gusano, con características casi idénticas. Largos, sin extremidades, piel rojiza y mordida venenosa. Más inquietante aún, ciertas serpientes del desierto poseen glándulas capaces de lanzar ataques químicos. Así que, tal vez, el gusano de la muerte no sea un mito. Tal vez sea real, escondido bajo la superficie, esperando. Y si realmente pudiera matar sin ser visto, ¿cómo sabrías que ya es demasiado tarde? Antes de seguir con la siguiente criatura mítica y descubrir verdades aún más oscuras, quiero pedirte algo. Estoy tratando de llegar a los 1000 suscriptores y tu apoyo marca la diferencia. Si disfrutas del video, dale al botón de suscribirse. Solo toma un segundo. Bien, volvamos. En antiguos textos árabes, marineros contaban historias de un ave tan enorme que podía levantar elefantes. Sus alas tapaban el sol, sus garras destrozaban huesos en un instante, y era temida en África y Medio Oriente. La llamaban Roc. Suena imposible. Un ave así no podía existir, ¿verdad? Excepto que algo parecido sí existía. El Argentavis magnificens, el ave voladora más grande conocida, vivió en Sudamérica hace unos 6 millones de años. Con una envergadura de más de 7 metros, era más grande que una avioneta.
Podía planear kilómetros y lanzarse en picada con precisión mortal. Sus presas eran grandes mamíferos, no elefantes, pero sí ciervos, perezosos o camellos pequeños. Más escalofriante aún, sus huesos se han encontrado cerca de antiguos asentamientos humanos. Eso significa que los primeros humanos pudieron verla con sus propios ojos y transmitir el recuerdo en forma de historia. Y el roc no estaba solo. En Nueva Zelanda, el águila de Haast dominaba los cielos. Tenía garras como dagas y cazaba al moa, un ave del tamaño de una persona. En la Europa medieval existía el miedo al basilisco, el rey de las serpientes. Decían que su mirada podía matar, que envenenaba pozos y dejaba pueblos enteros sin vida. Durante siglos, estudiosos y sacerdotes lo temieron. Algunos aseguraban que nacía de un huevo de serpiente incubado por un gallo. Suena absurdo, pero hay un origen posible. La cobra real del sur de Asia puede superar los 5 metros de largo, siendo la serpiente venenosa más larga del mundo. Su veneno derrite el sistema nervioso. La víctima deja de respirar en minutos y cuando se siente amenazada, se eleva hasta casi la altura de los ojos humanos, con la capucha desplegada. Para alguien de la Edad Media, era suficiente para creer que una mirada podía matar. En África, la mamba negra se ganó fama similar. Se mueve a gran velocidad. Su mordida neurotóxica mataba a cientos antes del antídoto. Pero hay más. Los fósiles muestran que en el Mioceno existió la Tigranotophis, una constrictora de más de 9 metros. No tenía veneno, solo fuerza bruta. Atacaba en silencio, escondida en la maleza o el agua, y aplastaba con poder letal. El basilisco quizá no fue una sola especie, sino una fusión de serpientes reales, convertida en un monstruo que se expandió como pesadilla en todo el mundo. En los pantanos de Australia, las leyendas aborígenes hablaban del bunyip. Algunos lo describían con aletas y cara de perro, otros como un coloso de ojos brillantes y cuerpo de hipopótamo. Pero siempre coincidían. Mataba a cualquiera que se acercara demasiado. No eran simples cuentos, eran advertencias. Y con razón. Hace miles de años, Australia albergaba megafauna peligrosa. El diprotodón, un wombat del tamaño de un coche. El tilacoleo, o león marsupial, cazador de emboscada con la mordida de un gran felino. Y el megalania, un lagarto venenoso de 6 metros, capaz de perseguir humanos. Sus fósiles aparecen en las mismas regiones donde la leyenda del bunyip es más fuerte. Algunos incluso muestran marcas de luchas. Los primeros colonos registraron encuentros con algo enorme y hostil, y aún hoy se reportan extraños aullidos en pantanos remotos. La ciencia no ha identificado al bunyip, pero considerando lo que una vez vagó por esa tierra, es posible que algo sobreviviera lo suficiente para quedar grabado en la memoria. Y esa memoria se convirtió en el mito. Durante siglos, marineros susurraban sobre el kraken, un monstruo marino con tentáculos capaces de hundir barcos. En 1853, un cadáver extraño apareció en una playa de Dinamarca, enorme, viscoso, con tentáculos. Los científicos no sabían qué era. Los lugareños lo llamaron kraken. Resultó ser un calamar gigante, especie nunca vista viva. Durante más de un siglo siguió siendo un misterio, hasta que en 2004 investigadores japoneses grabaron al primero vivo. Más de 7 metros, ojos del tamaño de balones, tentáculos capaces de aplastar huesos. Pero la historia no terminó ahí. El calamar colosal, hallado en aguas antárticas, es aún más temible. Supera los 12 metros, tiene ganchos en sus tentáculos
y acecha en la oscuridad. Incluso hoy, los avistamientos son raros. Viven en profundidades donde no llega la luz. Los antiguos marineros no lo imaginaron. Vieron sombras gigantes en mares tormentosos, tentáculos emergiendo del abismo, y contaron historias para soportar el miedo. Con más del 95% del océano sin explorar, no lo hemos visto todo. Si el Kraken fue real una vez, quizá aún esté ahí afuera. Y llegamos al unicornio. Muchos lo imaginan como un caballo mágico, pero el original no brillaba ni volaba. Atravesaba la edad de hielo como un tanque. Era el Asmotherium, un rinoceronte prehistórico conocido como unicornio siberiano. Medía casi 2 metros a los hombros, pesaba más de 4 toneladas y tenía un cuerno de 90 centímetros en la frente. No era un delicado corcel, era una bestia. Los humanos primitivos vivieron junto a él, lo cazaron, tallaron sus huesos. Se creía extinto desde hacía 200.000 años, hasta que fósiles recientes mostraron que pudo sobrevivir hasta hace solo 39.000. Eso significa que los primeros Homo sapiens probablemente lo vieron, incluso lo temieron. Con el tiempo, el recuerdo se transformó. Un monstruo se volvió espíritu benigno.